Hola a todos, a todas. Bueno, en este cuadro de cuarentena que estamos todos en nuestras casas, o al menos casi todos, porque hay gente que no puede hacer cuarentena, como los médicos, las enfermeras, servicios de salud, los deliveries, y gente que el personal policial en general, las fuerzas tienen que trabajar sí o sí en estos días, pero que casi todos estamos en cuarentena. Hoy, 14 de mayo, y siendo las 11:11, damos por inaugurado Radio Stellium, que ha sido un esfuerzo de mucho trabajo de Alexander Holloway y de Constanza Holloway para poner esta radio online, que es radiostellium.com, y que estábamos trabajando digamos, en esta cuarentena, en este ámbito de cuarentena, con bastantes dificultades para conseguir los equipos, que los traigan y demás. Así que bueno, básicamente yo dejé preguntas en Twitter para que la gente responda, y están en Twitter por 7 días. Con respecto a las preguntas que yo dejé en Twitter, y es de lo que vamos a hablar, y se pueden fijar en Radio Stellium, y en mi perfil en Rachel Holloway. Ahí lo que quiero es que veamos qué es lo que sabemos de todo lo que está pasando. ¿En qué situación? En que en este momento, en este contexto de pandemia, la mayor parte de la gente no sabe lo que es la Organización Mundial de la Salud. Y con esto de no saben qué es la Organización Mundial de la Salud, eh, con esto de que no saben qué es la Organización Mundial de la Salud, quiero decir que Naciones Unidas fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente para que no hubiera una tercera guerra mundial. Bueno, entonces vuelvo a presentarme, soy Rachel Holloway. Mucha gente, ay, gracias por los saludos. Mucha gente me conoce a través de mi lucha en Alerta Vida, en Global Alliance Against Mirror Exploitation, porque he trabajado como voluntaria muchos años en Amnistía Internacional y sigo trabajando como voluntaria en Amnistía Internacional, en la cooperación europea para niñez y adolescencia, por Stop Pedofilia, la lucha contra la pedofilia. Bueno, yo soy politóloga, tengo una equivalencia con sociología, estudié psicología gestáltica y básicamente soy investigadora. Y en este cuadro nos hemos puesto en contacto durante 12 años con la Organización Mundial de la Salud, por lo que conocemos lo que son las oficinas de la Organización Mundial de la Salud, y también yo he dado charlas en Naciones Unidas. Así que esto de a veces ligar Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud, digamos que no es tan exacto. ¿Por qué? Porque si bien la Organización Mundial de la Salud fue fundada y organizada dentro de Naciones Unidas, hace varios años, más de 20 años, que los capitales de financiación de la Organización Mundial de la Salud no son de Naciones Unidas. Quiere decir, en realidad los 194 países miembros, ahora 194 países miembros, deberían ser los que financien la OMS, Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, desde hace un poco más de 20 años, los que financian la OMS, o Organización Mundial de la Salud, son la Fundación Gates y los laboratorios que después te venden los remedios y las vacunas de las enfermedades que
en estos 20 años vienen apareciendo. Fíjense en mi Twitter, @RachelHolwaySoy, que yo dejé encuestas para una semana. Y lo más increíble de todo es que la mayor parte de la gente no sabe ninguna de las respuestas. Y no es por una cuestión de ser engreída ni nada por el estilo, sino porque se están hablando de muchas cosas que tienen que ver con el bien común, como es la salud, y la gente no sabe cuáles son esas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas que yo hice fue ¿cuándo se dio a conocer el virus de inmunodeficiencia humana? Y el virus de inmunodeficiencia humana se dio a conocer, el HIV, en el año 1984, pero tenían la información desde el año 1983. Si se hubiera dado a conocer en 1983, se hubieran evitado muchas muertes. Con respecto a la financiación, ¿por qué me baso en la financiación? Es porque la OMS es privada, no es de las Naciones Unidas. Y cuando los estados están respondiendo a la OMS o a protocolos de la OMS, están respondiendo a intereses de empresas privadas. Otra de las preguntas que yo hice es si sabían si el director de la Organización Mundial de la Salud es médico. La gente no sabe quién es el director de la Organización Mundial de la Salud. No sabe absolutamente nada de quién es. Básicamente no es médico. No es médico. Es filósofo recibido en Oxford. Bueno, vamos a estar en este programa que es Ahora que pasa. Ahora que pasa va de lunes a viernes por Radio Stellium. Y bueno, estamos en todo esto de terminar la colocación. Debería estar ya online la radio. Estamos transmitiendo, así que apenas cliqueen y esté online es porque ya está, porque en realidad está transferida la radio para que esté online. La otra pregunta que yo hice es, ¿viste El jardinero fiel? Que es una película que tiene que ver con la malversación de fondos de la OMS. Es una ficción, pero es justamente cómo se mata a una voluntaria de Amnistía Internacional por denunciar que se tira comida podrida y alimentos vencidos y vacunas en mal estado, y sería la OMS. Por eso recomiendo tanto El jardinero fiel, que es una película del año 2005 y la pueden encontrar online. Entonces, The Loyal Gardener o El jardinero fiel es una película interesante para ver por qué, porque esta película denuncia cómo las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud estafa a continentes completos. Yo hice otra pregunta que es, ¿sabés quién es Fauci? Fauci es el que está ahora encargado de salud en Estados Unidos. Fauci es una de las personas responsables en su momento de encubrir la epidemia del HIV. Fauci hizo que se retrasara un año en todo el planeta que se supiera que existía el HIV. Bueno, ese es el que habla por Estados Unidos. Y de hecho en Estados Unidos la salud le paga, si una persona dice que tiene una enfermedad y está en un sanatorio, los seguros sociales pagan $13.000, hasta $13.000. En cambio, si dice que tiene coronavirus, pagan los seguros hasta $40.000. Y esta es una razón por la cual se ha dado la orden en Estados Unidos de decir que siempre es coronavirus. ¿Para qué? Para cobrarles a los seguros sociales los $40.000 que corresponden. Y por eso también hay toda una investigación que pidió el gobierno central de Estados Unidos, pero más allá de que a mí Trump nunca me cayó bien y no vamos a ser nunca amigos de Trump,
está bien el hecho de decir, porque uno dice, oh, Trump se separó de la Organización Mundial de la Salud, qué delincuente, ¿cómo podés separarte? ¿Cómo podés no aportar más dinero ahí? Era el único país que estaba aportando dinero. Argentina no aportaba dinero a la OMS, entonces ahora están recibiendo donaciones porque el director de la Organización Mundial de la Salud, al cual le dimos todo un capítulo entero y vamos a hablar de él, está pidiendo que le donen dinero. Otra de las preguntas que puse en Twitter, y pueden ir a mi Twitter, la Rachel Holloway Soy, van a ver, yo pregunto quién es Luc Montagnier, si la gente sabe. Bueno, en un 75% de los casos pusieron que sabían, yo no sé si saben, pero Luc Montagnier fue una de las 3 personas que descubrió el virus de inmunodeficiencia humana y se lo llama antivacunas. En realidad no es que Luc Montagnier es antivacunas, se lo dice así porque muchas veces se dice que la gente es antivacunas cuando hablan en contra de alguna vacuna. Hay muchos médicos, homeópatas, naturalistas, alópatas, que dicen que las vacunas para virus ARN y más para ARN simple, en vez de curar a la persona o prevenir de que tenga una enfermedad, hace que el virus sea más fuerte. ¿Por qué? Porque los virus que son ADN, tienen ADN humano, lo cual en general, si tiene ADN humano, se mete adentro de nuestro cuerpo, como es el papiloma, el HPV, se mete adentro de nuestro cuerpo y se queda con nosotros. Y donde nos baja la defensa nos brotamos, o el herpes, eso que le llaman calor en la boca, bueno, eso nos brotamos y vivimos como el virus de la hepatitis, se queda con nosotros. ¿Qué son los virus ARN? Son autolimitados. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a tener y en un periodo de 5 días a máximo 10 días el virus se limita. Y también se limita en la naturaleza el virus ARN. El COVID o coronavirus o nuevo coronavirus o novel coronavirus o novel coronavirus es un virus ARN simple, de cadena simple, no de doble cadena, es decir, no tiene ADN. Esto lo pueden comprobar, lo pueden leer porque no hay ninguna publicación que diga que el COVID no es una ARN1 simple. ¿Qué significa simple? Que se autolimita, tanto en tu cuerpo como en la naturaleza. Entonces cuando dicen que va a estar eternamente con nosotros o que es algo que puede estar un montón de tiempo antes y un montón de tiempo después, es una gran mentira. Esto básicamente es una mentira médica y la pueden consultar con cualquier médico, con cualquier biólogo. De hecho, vamos a tener entrevistas en este programa y en otros de esta radio con científicos que les van a explicar qué es el ARN, el ADN y por qué un ARN simple es una enfermedad fácil de curar y que no es grave, que se autolimita. Por eso el médico argentino, el doctor Pablo Goldsmith, no para de dar artículos en El Mundo, siendo un médico argentino que hace muchos años que vive en Francia, diciendo que estamos en un estado de histeria general que no tiene ninguna explicación. Pero sí tiene una explicación para mucha gente que está gastando mucho dinero. Si vos vas a la lista de los millonarios que tienen más plata en todo el planeta, te vas a encontrar que hay una lista de 170 personas, que son las personas más ricas del mundo. Bueno, esa lista de esos 170 personas más ricas del mundo, en el contexto de pandemia, han ganado miles de millones de dólares. Y el que menos ganó 1.000 millones de dólares en un mes de declarar la pandemia. Entonces estamos frente a un gran fraude, a una gran estafa a nivel global. Preguntando quién es Pablo Goldsmith en Twitter, desde otro perfil yo me estoy poniendo que sí, y a mi respuesta la única que dijo que sabía que era Pablo Goldsmith en Twitter he sido yo, por lo visto. Nadie sabe quién es Pablo Goldsmith, que es un muy importante virólogo argentino internacional.
internacional. Entonces los remito a que vean, lean y escuchen a Pablo Goldsmith. Es un médico argentino, virólogo que reside en Francia y que dice que todo lo que se está haciendo es un desastre, porque la salud, la definición de salud de 1948, dice que es mental, física, económica y un estado de armonía general para el ser humano. Entonces, muchos se preguntarán, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está pasando básicamente todo esto? Porque en el año 2017 se puso como director de la Organización Mundial de la Salud a Tedros Adhanom. Tedros era funcionario, fue funcionario, ministro de Salud, fue canciller y fue jefe de gabinete de una dictadura asesina en Etiopía. Tedros fue interpelado ante el Parlamento Europeo porque Etiopía es uno de los países que más donaciones recibe de Europa. Entonces se lo interpeló en el Parlamento Europeo y se les hicieron preguntas respecto a los crímenes de lesa humanidad que él cometió en Etiopía. Tedros iba a ser juzgado en la Corte Internacional de la Haya. Y cuando iba a ser juzgado en la Corte Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad, justamente Bill Gates hizo y lo promovió a director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué Bill Gates promueve a Tedros a director de la Organización Mundial de la Salud? Porque habían hecho negocios juntos en Etiopía. ¿De qué se lo acusa a Tedros? Yo pongo acá, ¿saben si la directora de la Organización Mundial de la Salud es médica? No, no es médica. La directora de la Organización Mundial de la Salud, de salud mental, no es médica. No es médica. Es una psicóloga argentina recibida en La Plata. Felicitaciones por ella. Pero para ser directora de salud mental, por lo menos yo esperaría una psiquiatra o un neurólogo o alguien que tuviera una maestría superior a medicina. Entonces, no es médica la directora de salud mental. Con respecto a si Tedros es médico, bueno, Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, no es médico, es filósofo. Es filósofo recibido en Oxford. Porque a veces te dicen, no, pero ¿cómo vas a hablar en contra de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo vas a hablar en contra de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo hablo en contra? Porque sé que es una entidad privada, financiada básicamente por Bill Gates y por los laboratorios, por muchos laboratorios que después te venden los remedios y las vacunas para las mismas enfermedades que dicen que aparecen. Y ya hubieron muchos problemas en el año 2009 por haber declarado pandemia la gripe aviar o porcina. Bueno, entonces una de las preguntas que yo puse en Twitter es: ¿te parece bien que se censure en las redes sociales si alguien pone algo en contra de la Organización Mundial de la Salud? Y yo desde otro Twitter voy a poner no, es censura, y el 80% de la gente ha puesto no, es censura, no puso sí. Sí hay un 22% que puso que sí, que está de acuerdo con la censura. Es censura, ¿por qué? Porque primeramente la mayor parte de la gente no sabe qué es la Organización Mundial de la Salud, que a pesar de ser supuestamente una dependencia de Naciones Unidas, es una organización privada con fines de lucro. Con fines de lucro, y acá hay que ponerlo muy en énfasis. ¿Qué significa que es con fines de lucro? Que es con fines de ganar dinero, no es con fines de salud, ni tuya, ni mía, ni de nadie. Entonces, preguntamos, ¿sabés si George Soros tiene alguna relación con la Organización Mundial de la Salud? Y pusimos no sé, no, bueno, y yo pongo ahora sí seguro desde otro perfil, y resulta que nadie sabe que George Soros tiene relación con la Organización Mundial de la Salud. Qué increíble, ¿no? Qué increíble.
porque esta es la base de todos los problemas que estamos teniendo. ¿Y por qué estás vos en tu casa encerrado? ¿Y por qué estoy yo en mi casa encerrado? Y no tiene nada que ver con la política global, ni siquiera nacional, ni partidaria. Esto no tiene que ver con peronismo, ni con macrismo, ni socialismo, ni izquierdas, ni derechas. Esto tiene que ver con que es muy difícil desde el lugar de un presidente el decir yo no voy a hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, aunque sería lo mejor que podrían hacer todos los presidentes del mundo, y llamar a un comité de científicos de su país y hacer caso omiso de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque si hacemos caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a estar respondiendo a intereses privados que nos van a querer vender situaciones que no son reales, que no existen, como fue en el 2009 y como estamos pasando ahora. ¿Qué es lo que dice Pablo Goldsmith todos los días en francés, en inglés y en castellano? Y otros médicos del mundo que denuncian toda esta gran estafa. Entonces tenemos otra pregunta que yo hice en Twitter. Pueden ir a @RachelHolwaySoy y ahí pueden ir contestando, porque yo dije y dejé puesto para 7 días. ¿La Organización Mundial de la Salud tiene alguna relación con Bill Gates? Y yo ahora voy y contesto desde otro perfil. Contesto que sí, que tiene que ver, porque es el principal aportante. Y resulta que Bill Gates fue echado de la India porque vacunó a un montón de niños, y esos niños después quedaron paralíticos. Entonces no es casualidad esto. Aunque el chiste sea que antes Bill generaba los virus para después decir que nos vendía el antivirus de la computadora, en este momento estamos viviendo algo similar, pero con los humanos. Y entonces, si nosotros vemos en esto, ¿la Organización Mundial tiene algo que ver con Bill Gates? Sí. Bill Gates es el actual dueño de la Organización Mundial de la Salud. Es el actual dueño de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud está recibiendo las órdenes de Bill Gates y de esos multimillonarios que se están llevando el dinero en miles de millones de dólares de ganancia, mientras vos estás encerrado y yo estoy encerrada para un virus ARN simple que se autolimita y que si bien puede producir un SARS, es un virus que se autolimita y que la cantidad de personas que llega a un cuadro agudo de internación y de intubación es menos del 3%. Con estos números vamos a los números de lo que pasa con la influenza humana. Yo puse también, ¿sabes qué es Event 201? En Twitter, vas a @RachelHolwaySoy y puse ni idea, algo escuché, sé qué es y puse comentar. Bueno, algo escuché, puso la mayor parte de la gente. Algo escuché. El Event 201 se hizo en New York, en el Foro Económico Mundial, y se hizo una simulación de una pandemia por coronavirus. ¿Te suena? Todo el mundo encerrado. Hablamos noviembre 2019. ¿Y quiénes estaban en Event 201? ¿Quiénes estaban? Las mismas personas que ahora te informan la cantidad de enfermos que hay en el mundo, las mismas personas que hacen el mapa que vos estás viendo, que es el Instituto Johns Hopkins, Bill Gates y toda la misma gente que está informando ahora. Esos estaban en el Event 201. También puse el COVID, ¿qué es? Te lo contamos en Ahora Qué Pasa por Radio Stellium. El COVID es un virus ARN simple, es decir, se autolimita en tiempo en el cuerpo humano y se autolimita en el espacio. No puede contagiar
sin síntomas y no puede contagiar después. Es más, se ha demostrado que el 80% de los casos, ya se ha demostrado a nivel de laboratorio, tiene anticuerpos para COVID. Las personas que tuvieron COVID tienen anticuerpos para COVID y eso está demostrado en el laboratorio. Ayer se lo hicieron incluso hasta una embarazada. Tiene anticuerpos ella y el bebé para el COVID. Entonces, esto de no hay anticuerpos, no se cura, no hay vacunas, casi no hay vacunas para ningún virus ARN, porque las vacunas para virus ARN no son útiles. La molécula del COVID tiene vida o no. Bueno, tampoco la gente esto lo sabe. La molécula no está viva, es una molécula de virus. Los virus no están vivos y lo que hacen es un agente externo que entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo responde. Y de acuerdo a cómo es esa molécula va a responder nuestro cuerpo. ¿Cuántas pandemias ha declarado la OMS desde el año 2000 hasta ahora? Yo puse menos de 5, más de 5, más de 10. Yo calculo más de 10 pandemias declaradas por la OMS en estos últimos 20 años. Y hablamos de pandemias a las enfermedades generales que son infectos contagiosas y que se diseminan por el mundo. Entonces, tenemos que ver que se declaró pandemia el SARS, que se declaró pandemia el MERS, que se declaró pandemia el anthrax, el ébola, la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe porcina aviar, se declaró pandemia la tuberculosis, se declaró pandemia otras enfermedades. El resfrío común está declarado pandemia. La influencia es una pandemia, pero lamentablemente por una resolución de Naciones Unidas y de la OMS, las resoluciones de la OMS desde el año 2005 son de cumplimiento obligatorio. Y acá esto es lo grave. Entonces, los presidentes de los países del mundo se ven en una cuestión muy complicada, que es tener que hacer lo que dice la OMS, que es Monsanto, Bayer y todos los laboratorios que vos quieras, más Bill Gates. Quiere decir que nuestros presidentes no están teniendo autonomía. Nuestros presidentes no están teniendo autonomía. ¿Y qué pasa entonces? Este programa se llama ¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué pasa entonces cuando yo pongo quién es Tedros? La mayor parte de la gente no sabe quién es Tedros. No lo saben. El porcentaje es altísimo. Tedros es el director de la Organización Mundial de la Salud. Hay gente que cree que es el director del FMI. Hay gente que cree que es el director del Banco Mundial. Hay gente que te pone no sé. Entonces, Tedros es el director de la Organización Mundial de la Salud. Volvamos a Tedros. Tedros es un etíope que mató a gente de la localidad de Oromia. ¿Sabés qué es Oromia? En Twitter, y la gente me puso una comida, un idioma, una región de África. Mucha gente puso una comida. La gente no sabe qué es Oromia. Y bueno, no tiene la obligación de saber todo esto, porque no tiene la obligación de saber todo esto es que estamos diciéndolo, porque hay que romper la censura, porque la gente se tiene que enterar qué es Oromia y por qué un corredor de carreras corrió con un cartel que decía porque soy oromo pidiendo asilo político. Y asilo político que casualmente se lo otorgaba Naciones Unidas. El corredor que corrió era un etíope oromo. Los oromos en el gobierno de Tedros eran perseguidos, asesinados, torturados, y Tedros, que es el actual director de la Organización Mundial de Salud, echó a Médicos Sin Fronteras de Etiopía y les negó medicación y remedios. Esto está documentado en la acusación por la cual iba a ser juzgado en La Haya. Tedros fue
interpelado por el Parlamento Europeo desde el año 2012 al año 2016, porque los países que reciben tantas donaciones como Etiopía, que recibe altas donaciones de Europa, cuando se ven todas estas irregularidades, se les pide explicaciones. Bueno, a Tedros se le pidió explicaciones, a lo que se resolvió que había cometido crímenes de lesa humanidad, de lo cual lo acusaban organizaciones internacionales por la violación de estos derechos. Incluso le había prohibido a las organizaciones de derechos humanos ingresar a Etiopía, así como echó a Médicos Sin Fronteras, les prohibió ingresar a Etiopía. Entonces la gente no podía hacer trabajos de campo en Etiopía, pero sí podía enterarse a través de la gente que huía de Etiopía la situación de salubridad, de seguridad y de derechos que tenía la gente que estaba viviendo en Etiopía. Bueno, este es el monstruo que está dirigiendo la Organización Mundial de la Salud. Este es el monstruo que encubrió epidemias de cólera en Etiopía, que dijo que no había. El monstruo que hizo que muchísima gente muriera, y que también vendió acciones del Estado de Etiopía a una tabacalera de Japón y fomentó el tabaquismo en Etiopía. ¿No se acuerdan haber escuchado en los otros días que decían que fumar beneficiaba si uno tenía coronavirus y que tenía más posibilidades de curarse si fumaba? Qué casualidad que Tedros, que está tan relacionado con el director de la Organización Mundial de la Salud, que tiene tantos negocios con las tabacaleras, justamente diga que fumar mejora la salud si vos tenés coronavirus. Bueno, entonces vamos a demitificar todo esto, lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y las cosas que ha dicho. Básicamente Tedros también ha ocultado esta epidemia, no es la primera epidemia que oculta. Esta epidemia Tedros la ocultó. Y cuando se denuncia esto fue el servicio secreto alemán el que descubrió que Tedros había ocultado esta epidemia. Que lo había ocultado por un pedido del gobierno chino. Esto en Tedros, que viene haciendo negocios con Bill Gates, que viene haciendo negocios con George Soros, que viene haciendo negocios con tabacaleras y laboratorios, no lo va a hacer gratis, no va a hacer que de repente diga que fumar hace bien teniendo coronavirus gratis. No va a poner a todo el mundo en cuarentena o lo que sea y advertir y escandalizar acerca que cuando China ya no tenía el virus. Se declaró la pandemia cuando China estuvo libre de coronavirus, del COVID. No dijo nunca, corten los vuelos a China. No lo dijo. Es más, dijo que no había ninguna certeza que se contagiara de humano a humano. Y sostuvo durante un montón de tiempo, desde que se le informó que había una epidemia de un nuevo coronavirus. No sabemos si es un nuevo coronavirus. La información biológica acerca de las existencias de los coronavirus, porque tenemos muchos coronavirus, pero este es se llama COVID-19, justamente porque supuestamente se lo declaró en el 2019, en 31 de diciembre del 2019 declararon la existencia de este coronavirus. Los coronavirus, para todos los que hacen antropología forense, medicina, antropología, arqueología en general, los coronavirus se encuentran en la naturaleza hace más de 3.500 años. Y el huésped natural de los coronavirus son los murciélagos. Los murciélagos tienen un elemento que se llama interferón alfa. ¿Qué significa el interferón alfa? Es una sustancia química que libera el murciélago que ante el reconocimiento de la existencia de un virus, el interferón alfa lo anula para que no le haga ningún daño. Entonces, en general,
y es lo que se trabaja, tanto para el virus del HIV, que es un virus de doble cadena que simula el ADN humano y por eso es tan difícil de curar, o bueno, se puede tratar pero no eliminar, es porque es de doble cadena. El COVID es de cadena simple, es una ARN positivo de cadena simple. Y esto significa que no se va a quedar con nosotros siempre, porque es un ARN positivo de cadena simple. Bueno, los coronavirus viven normalmente en los murciélagos y la mayor parte de las enfermedades que nosotros tenemos virales vienen de algún animal, en su mayoría, el 90%, originarias de los murciélagos. Pero no pueden pasar del murciélago al humano, no hay forma. Por más que los murciélagos son mamíferos, nosotros no tenemos un ADN parecido para que del murciélago pase al humano. Sin embargo, esta molécula, este ARN, parece haber copiado algo, por lo que se supone que es un animalito que se vende mucho en China, en los mercados, que daría a un mamífero más cercano al humano, por lo que nos contagiamos, si no, no nos podemos contagiar. En la mayor parte de estas epidemias que han aparecido en estos últimos 20 años, qué casualidad, ¿no? Porque antes, cuando la Organización Mundial de la Salud era financiada por Naciones Unidas y no por privados, hablo de antes del 2000, no se declaraban todo el tiempo pandemias. Entonces a uno le hace mucho ruido decir, ¿por qué ahora estamos todo el tiempo envueltos en pandemias? Porque SARS, MERS, gripe porcina, gripe aviar porcina, Hendra. Ustedes no habrán escuchado del Hendra, pero también en su momento fue declarado pandemia. El Hendra supuestamente es un virus que pasó del murciélago al caballo, del caballo al humano. Mira vos. La gripe aviar habría pasado un murciélago a un pájaro y del pájaro al humano. La gripe porcina habría pasado de un murciélago a un chancho y del chancho al humano. Hasta el HIV pasó supuestamente de un murciélago a un mono verde y del mono verde al humano. El hecho de que tengan información de la naturaleza indica que hay un origen que está relacionado con la naturaleza, pero eso no significa que no hayan sido manipulados en un laboratorio. Nada de todo esto. O sea, nadie puede negar que pudo haber una manipulación. De hecho, casualmente todo esto apareció en Wuhan. Y el SARS-1, el COVID-1 del 2002, apareció en Hubei, abajo de Wuhan, justo abajo de Wuhan. Y no es extraño, no es para pensar que el laboratorio de biotecnología, de desarrollo de virus, de desarrollo e investigación de virus, más avanzado, o uno de los más avanzados del mundo, está en Wuhan y es propiedad de George Soros. Está en China, está en Wuhan y es propiedad de George Soros. ¿No es para pensar esto? Está bien, el huésped natural de todos los coronavirus, o casi todos los coronavirus, son los murciélagos. Del murciélago al humano no pasa naturalmente. Tiene que haber un bichito cercano que replique la información y pueda pasar al humano, ¿sí? Así con la gripe porcina, con la gripe aviar, con la gripe porcina aviar, porque existió también la epidemia de gripe porcina aviar, con el Hendra, que también fue declarado que pasó supuestamente al caballo, y con el ébola, que también fue a través de un mono verde como el HIV. Entonces,
estamos viendo situaciones de virus que viven normalmente con el murciélago, al que al murciélago no le hacen nada, y por lo que en general se utilizan interferón B para tratar a los virus. El interferón B, ¿qué es? Es un interferón artificial hecho, claro, por los laboratorios para simular el interferón A que tienen los murciélagos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cronológicamente qué fue lo que nos dijo la Organización Mundial de la Salud acerca de esto, cuando ellos sabían perfectamente que había un laboratorio de biotecnología a nivel 4 en China, en Wuhan, propiedad de George Soros, cuando aparece esta epidemia, que después llaman pandemia, de un novel coronavirus COVID-19. El 31 de diciembre se informa que hay 27 casos de una nueva neumonía reportados en Wuhan. 27 casos. Eso reporta China el 31 de diciembre del 2019. Por eso es el COVID-19, ¿sí? Recordemos que un mes antes, en Nueva York, el Foro Económico Mundial, dentro del Foro Económico Mundial, se hizo un evento llamado Event 201, donde se simuló una pandemia, obviamente global, porque pandemia, pan, de griego significa todo, y demia, bueno, significa justamente epidemia de contagio global, ¿sí? O sea, pandemia, se declara una pandemia. La pandemia se declaró mucho tiempo después, cuando ya no había casos en China, ¿sí? Entonces se permitió viajar, volar, ir a China y que la epidemia se contagiara a todo el mundo. Estamos hablando 31 de diciembre, 27 casos de neumonía, nueva neumonía por un nuevo virus en Wuhan, denunciado supuestamente por China a la OMS. La OMS dice no es de contagio humano, no se contagia entre humano y humano. Enero 5, Tedros, este genocida que debía haber sido juzgado en La Haya, director de la Organización Mundial de la Salud, dice que no hay que preocuparse por lo que pasa en Wuhan porque no se contagia de humano a humano. No se contagia de humano a humano. Este mismo que había tapado las epidemias de cólera en Etiopía, el mismo que había mandado a asesinar, el mismo que había mandado a torturar a los oromos solo por hacer un etnocidio o genocidio similar al de Hitler, ¿sí? Recordemos de nuevo que la gente tiene por la Organización Mundial de la Salud una oficina de Naciones Unidas y que por una resolución del año 2005 los presidentes tienen que responder y obedecer a las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, cual si fueran leyes internacionales. Entonces, yo, ministro de Salud de un país o presidente de un país, enfrentarme a la Organización Mundial de la Salud, tengo que tener un país muy fuerte y una economía muy fuerte para poder decir, no, yo no le hago caso a este tipo porque este tipo debió ser juzgado en La Haya, y solamente el pueblo, a través del pueblo, puede hacer que los presidentes del mundo digan, formemos nuestros cuerpos académicos, que en la Argentina tenemos científicos de la hostia, ni que hablar, ni México, Paraguay tiene científicos magníficos, Francia, bueno, todos los países tienen científicos de una gran envergadura. La independencia de la OMS hoy nos reclama, porque nuestra salud en todo el contexto nos lo reclama. Vemos gente que se está suicidando, gente que muere por depresión por esta cuarentena, gente que muere por las informaciones que dan los noticieros, gente que está muriéndose de hambre, que no puede trabajar. Nosotros en Sudamérica tenemos economías muy precarias, donde casi el 70% de la economía es en negro y donde la gente no cobra un salario mensual. Entonces la gente no puede vivir en situaciones de cuarentena por un virus que es simple, que es de cadena simple, que es un ARN simple. Necesitamos que los científicos
se fortalezcan, que la ciencia se fortalezca por encima de determinadas políticas. ¿Y qué digo con por encima de determinadas políticas? Tedros es básicamente un político y alguien que se está haciendo mucho dinero, como los 170 que hicieron el Event 201. Se están enriqueciendo con esto. Se negó la transmisión de humano a humano y se permitió que este virus, que justamente salió donde está el laboratorio de biotecnología, uno de los más desarrollados del mundo, propiedad de George Soros, que George Soros no nació en Estados Unidos, sí se fue a Estados Unidos por una cuestión de crisis en su país y tomó la ciudadanía americana, entre otros. Pero este hombre, tanto George Soros como Bill Gates, como los laboratorios del mundo, están en este momento dando las políticas a los países a través de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes van, como nosotros nos pasó desde Alerta Vida, que mandamos voluntarios, ustedes saben que tanto Global Alliance Against Minor Exploitation como Alerta Vida son organismos sin fines de lucro que no tenemos dinero de ningún lado, ni de privados, ni de particulares, ni de partidos políticos, ni de nadie, y que trabajamos con trabajo voluntario, exclusivamente voluntario, sin ningún dinero. Hemos enviado carpetas muchas veces a la Organización Mundial de la Salud y yo personalmente, he escrito políticas públicas y las he presentado en Naciones Unidas, invitada por Naciones Unidas en contra de la corrupción. Entonces, conocemos estas oficinas y sabemos que las oficinas de la Organización Mundial de la Salud son grandes departamentos lujosos, alquilados en distintos países, donde generalmente no hay nadie, que se mudan permanentemente, cambian el personal, cambian los mails, cambian los teléfonos, y que, por ejemplo, toda Sudamérica tiene las mismas autoridades y nunca están acá. En Buenos Aires no están. Vos tenés que quejarte por una cuestión, por ejemplo, por haber propuesto 3 veces la pedofilia como elección sexual y no hay nadie ahí. Presentas una carpeta, otra carpeta, y así desde el año 2008 lo venimos haciendo. También han querido, en la última listado de enfermedades y trastornos de la Organización Mundial de la Salud, la ICD-11 o CID-11, lo han hecho estilo Wikipedia, donde cualquiera se loguea en la CID-11 o ICD-11 y puede poner una enfermedad o trastorno a su antojo, no siendo médico, nadie le pide. O sea, vos pones un nombre falso y pones que sos médico, andás a ver dónde, y inventás una enfermedad y la ubicás ahí como al estilo Wikipedia. Y si nadie vota en contra, porque no se le ocurre votar, porque la gente vota ahí, la enfermedad queda, el trastorno queda, por lo cual nosotros presentamos muchísimas carpetas y abogadas voluntarias nuestras en su momento nos dijeron: hagamos una causa judicial contra la Organización Mundial de la Salud por lo que están haciendo, por el listado de enfermedades y trastornos. Estamos hablando de que no les importa que cualquiera ponga al estilo Wikipedia una enfermedad o trastorno en el listado de la Organización Mundial de la Salud. Y esto la Organización Mundial de la Salud lo está permitiendo, ¿sí? Hay cualquier cantidad de pedófilos logueados en la página de la Organización Mundial de la Salud, del ICD-11 o CIE-11, como le quieran decir, porque es el nombre en castellano o en inglés, pero es ICD-11 o CIE-11. Hay cualquier cantidad de pedófilos logueados y opinando acerca de enfermedades y trastornos que les parecen a ellos, como 3 veces desde el año 2008 han querido poner que la pedofilia es una orientación sexual, es una elección sexual. Y si nosotros no presentábamos carpetas y quejas, y hablo de nosotros, por la gente con la que trabajamos en alianza, en red a nivel mundial, con gente de Italia, con abogados de Portugal,
con gente de Brasil, con gente de Paraguay, de Chile, México, Estados Unidos, Inglaterra, España, bueno, no quiero olvidarme de nadie, Australia, Taiwán. Si nosotros no lográbamos esto, no sé, la pedofilia capaz que era una orientación sexual nomás. Y todavía seguimos peleando porque siguen agregando enfermedades y trastornos que ponen los pedófilos ahí en la página del ICD o CIE-11. Seguimos peleando esto y no se termina más porque eso será publicado, esa guía, en el año 2022 y estamos en riesgo. En riesgo, ¿por qué? Porque vemos en manos de quién está la Organización Mundial de la Salud. En manos de gente que está puesta por las corporaciones, las empresas y los laboratorios que lo financian. Y que hay muy pocos médicos responsables que te contesten. Si vos mandás a un mail que vos podés tener de algún médico que alguna vez fue parte de WHO, es en inglés las siglas, who.int, ese es en inglés, o la OMS, como es en italiano o castellano, vos vas a ver que te rebotan los mails que te dicen que yo no pertenezco más y cuestiones así. Y hasta nosotros hemos mandado muchas notas a la que sería la directora de la Organización Mundial de la Salud en Argentina, en el mundo, a los distintos programas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces conocemos bien cómo funciona. Al ser yo voluntaria de Amnistía Internacional durante tantos años, recuerdo muy bien todos los pedidos de que Tedros fuera juzgado en La Haya. Tedros, el actual director de la Organización Mundial de la Salud, que fuera juzgado en La Haya, que está en Twitter como Dr. Tedros. Y que si ustedes ven cada posteo de Tedros en Twitter, abajo hay gente que le escribe en otros idiomas. Twitter y Facebook ahora tienen un traductor automático y vos podés leer lo que le ponen. Y podés leer que la gente todavía le habla de los asesinatos, las torturas y la gente que está todavía presa en Etiopía solo por ser oromo, por ser originario de Oromia, porque el gobierno de Tedros, el gobierno al que perteneció Tedros, se dedicó a matar, torturar, hacer desastre, prohibirles medicinas a toda la región de Oromia, porque él quería limpiar a Etiopía de los oromos, ¿sí? Una limpieza étnica similar a la de Hitler. Ese es el director de la Organización Mundial de la Salud. Ese es Tedros. Bueno, con las recomendaciones de Tedros, enero, o sea, January 12. No hay evidencia de contagio humano. No hay evidencia de contagio humano. Decía Tedros no es médico, es filósofo recibido en Oxford, ¿ok? Por eso llamo a los médicos, a los científicos, a los biólogos y a los virólogos del mundo a unirse y a los países y a los gobiernos del mundo a independizarse de la OMS, Basta, porque si no vamos a estar siempre respondiendo a los laboratorios y siempre respondiendo a situaciones de emergencia. No vamos a salir de las situaciones de emergencia. En este momento está la economía global parada porque en un momento del mundo, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, luego se creó por urgencia las Naciones Unidas para parar que hubiera una tercera guerra mundial. Entonces, para parar la tercera guerra mundial, se creó Naciones Unidas. Y dentro de Naciones Unidas se creó un programa que tenía que ver con la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, que dependió de Naciones Unidas y que fue financiado por Naciones Unidas y que debería ser financiado por los 194 países miembros de Naciones Unidas, pero que lamentablemente hace más de 20 años es financiado por el grupo de Gates y por George Soros y los laboratorios que son los que te van a vender los remedios y las vacunas. Entonces, llamo a la gente, al pueblo, invoco a los gobiernos a independizarse de esto, ¿sí? El que
hizo que el COVID fuera una epidemia, a pesar de que es un virus simple, ARN simple, que se autolimita en el espacio y se autolimita en la gente, el que llamó a esto, a decir que no pasaba nada y logró que se convirtiera en una epidemia a nivel global, fue Tedros. Tedros se dedicó a que esto fuera una epidemia. Porque cuando ya no estuvo en China, ahí declaró la pandemia. Ni siquiera dio una alerta de no viajar a China. No dio una alerta de no viajar a China. Entonces, tenemos que el 30 de enero dice que aparecen algunas muertes fuera de China. Fuera de China. ¿Por qué él empieza a declarar la epidemia cuando ya empiezan a desaparecer los casos en China? Hay que ver y estudiar que aparentemente este virus se transmite bien en una franja de temperatura climática entre 11 y 25 grados, temperatura atmosférica, ¿sí? Entonces, por eso pasó el tema de Rusia. Rusia ahora está teniendo muchos casos, está saliendo del frío extremo ruso y está entrando en la franja de temperatura en que más se contagia, que es entre 11 y 25 grados. Esto es un estudio de lo que ha pasado en todo el planeta. Se contagia cuando hay entre 11 y 25 grados con más facilidad. Rusia venía salvándose por el frío ruso, porque por la cercanía, ¿cómo puede ser que en China se declare una epidemia en Wuhan y aparezca a 18.000 kilómetros de China y no aparezca en Rusia, que está al lado? Entonces, bueno, entre otras cosas te hace dudar eso. Y yo me acuerdo una vez investigando acerca del HARP, que en el año 97 el Parlamento Europeo le pidió a Estados Unidos que desinstalara el HARP, porque cuando vos decís el HARP, H-A-A-R-P, la gente dice que vos estás en una conspiración mundial.